Por las mañanas temprano y con un poco de suerte se pueden ver orangutanes aquí en el centro de rehabilitación de Semenggong. Orangután es una palabra malaya que significa hombre selvático. Según la leyenda, el orangután cree que la tierra se ha hecho para él y que algún día volverá a ser su dueño. En el siglo XVIII, naturalistas como el sueco Linneo se hacían eco de la ansiedad que produce la visión de un no tan imposible congénere. ¿Quién es el más legal? Algunos orangutanes de este centro han sido rescatados. Eran mascotas de los campesinos. Aquí viven en semilibertad. Algo es algo en la globalidad de la selva de Borneo. El orangután es mayas, como le dicen los Iban, los aborígenes. Pocos cientos de mayas sobreviven en las junglas de Borneo y Sumatra. Necesitan tanta o más protección que los nativos, los antiguos cazadores de cabezas. En este centro de Semenggong, los orangutanes y otros simios a veces son cuidados como estrellas de cine o de televisión. Si es preciso, se imita a Tarzán. Aquí le llaman Tuan Jim, como si dijéramos Lord Jim. Sí, es inglés, de Malaca. Es un tonto. Lo que tiene que hacer es matarle. Y entonces es usted aquí el rey. Todo es aquí de ese hombre. Kuching, capital de Sarawak. Noroeste del Borneo, que pertenece a Malasia. Sarawak dista más de 1000 kilómetros de Kuala Lumpur, la capital malaya. Las selvas del interior de Sarawak son aún el hábitat de numerosas etnias. El petróleo ha acelerado el desarrollo sobre todo en la costa norte. Desde hace un par de décadas, Kuching se ha convertido en la gran metrópoli moderna de la isla de Borneo, sin perder su personalidad de crisol de las más variadas gentes y culturas asiáticas. Este gran gato en la entrada del barrio chino de Kuching simboliza esta ciudad, porque de hecho, Kuching, el malayo, significa gato. De nada ha valido que en puridad Kuching sea una corrupción de la palabra china Ko-ching, puerto o bahía. Kuching suena a gato y con eso se ha quedado. La Indian Gate del centro de Kuching da paso a un mundo contradictorio. Es la gran arteria comercial de la ciudad. Los anuncios hablan de lo hondo que ha calado aquí la modernidad. Al mismo tiempo, la mayoría de las mujeres llevan la pañoleta que indica que son de religión musulmana. La corriente de la civilización, como dividida por un promontorio situado a 100 millas al norte de Patuzán, se bifurcaba hacia el este y hacia el sudeste, dejando sus llanuras, sus valles, sus viejos árboles y su vieja humanidad abandonados y enteramente aislados, como insignificante, desmigajado islote.
Por supuesto, Conrad hablaba de la mítica Patusán, pero también podía ser la vieja ciudad del gato. Solían ir allí los traficantes del siglo XVII en busca de pimienta, porque en el pecho de los aventureros ingleses y holandeses de la época de Jacobo I de Inglaterra, la pasión por aquel producto parecía arder como amorosa llama. Una ciudad como Kuching. Eso se dice mucho sobre esta capital del Borneo de Malasia, pero una ciudad como Kuching lo debe en gran medida a su río, el río Sarawak, que cruza esta plácida ciudad de en torno a 500.000 de habitantes. Todas las tardes hay quien pesca con su atarraya en estas aguas turbias. No es como en tiempos de Conrad, cuando los aventureros, por un saquito de pimienta, eran capaces de degollarse unos a otros, o de perder su alma, de tenerla. No cesa el vaivén de las barcas de una ribera a otra del Sarawak. En la orilla más noble está el Astana, el palacio del actual gobernador malayo de Sarawak, pero fue construido en 1870 para ser sede de Charles Brooke, el segundo Rajá blanco. El fundador de la dinastía fue James Brooke, un aventurero inglés que bien pudo inspirar a Conrad su novelesco Lord Jim. Su sobrino Charles Brooke no fue a la zaga de su tío. En el memorial del centro de Kuching, a Charles Brooke le acompañan las efigies de los jefes nativos que se sometieron al imperio de los Rajás blancos. Eran jefes Iban, el mayor grupo étnico de Sarawak. East and West, este y oeste, no es mal nombre para una moderna tienda de tatuajes y piercings del centro de Kuching. Este y oeste está regentada por jóvenes Iban que así se ganan la vida y sortean el paro. We're here at Borneo Headhunters Tattoo Studio in Sarawak, and we are doing the traditional Iban hand tattooing, which is using stick with a needle tied to the end and knocking it in with a stick. The designs here represents, it has each meaning to each designs. For example, the one like this is it's called the Bungai Terong, and 8 petals here represents the 8 levels of your patient, and you have your lifeline in here. And this tattoos is one of the first tattoo a boy will get when he grows up around 13 years old, when he goes out traveling. This is for protection. So slowly you get the ones at the back down for basically for this. It's like for protection, and you have a lifeline here, and each of these has its own meaning. Los españoles fueron los primeros europeos en llegar a Borneo. En 1521 pasó por aquí Elcano con el resto de la expedición de Magallanes. El cronista de a bordo, el italiano Antonio Pigafetta, se hizo lenguas de las extrañas costumbres de origen malayo de Filipinas y Borneo. Todos los hombres, viejos y jóvenes, tienen una especie de infibulación en el prepucio, por lo cual pasan un cilindrito de oro o de estaño del grueso de una pluma de oca, que le horada de alto a abajo con una abertura en medio para dejar paso a la orina, y en los extremos con 2 cabezas parecidas a las de nuestros clavos grandes. Con la moda del piercing ha vuelto también la de ponerse palang en el pene, y no sin dolor. Sin embargo, los Iban sostienen que las mujeres siempre encontraron satisfactoria para la cópula la infibulación masculina. Hace 500 años, Pigafetta no lo tenía tan claro. A pesar del extraño aparato, decía Pigafetta, todas las mujeres nos preferían a sus maridos.
Son historias filipinas, malayas si se prefiere, de la más ingenua etnografía etnocentrista. Pero Ernesto Calán, el jefe de esta tienda de tatuajes, no está de acuerdo con las viejas arrogancias coloniales. Lo que quiere Ernesto es promover la cultura Iban por medio del arte del tatuaje. That is the traditional tattooing Iban style by the hand tool. And also we do piercing, from all kinds of piercing, from ear to the ampalang. Yeah. Personally, for me, tattooing and the tradition of Iban, the Iban culture, is what we are trying to keep alive right now, because it's a dying culture because of Western influences and religion. Yeah. Un día del eterno verano de Borneo, abandonamos Kuching y tras 5 horas de asfalto, llegamos a un río de los muchos que surcan el norte de Sarawak, el hábitat de los Dayak, término que engloba a los indígenas isleños. Vamos a embarcar en esta longboat, esta larga barca, para ir al caserío de Sebuhab. Nos espera en torno a 1 hora de travesía. A partir del embarcadero de Lubok Antu se abre el ancho curso del río Lemanak. Por aquí vamos a ver a los Iban alejados de los centros urbanos, aunque ellos mismos se encuentren en diversos grados de aculturación. El Lemanak, afluente del gran río Batang Lupar, que desemboca en el océano, despliega suavemente sus meandros. Aunque en principio nuestro viaje sea breve, otorga la sensación de estar entrando en un mundo, si no antiguo, donde aún sean posibles gestos de un tiempo anterior al petróleo. De hecho, nuestro objetivo es dar con una casa larga, una de las que entusiasmaron al naturalista y antropólogo Wallace en su gran viaje de 1854 a 1856. En esos años, llenos de azares, Wallace se interesaba por todo: geología, viejas minas de hulla, botánica, el bambú y sus infinitos usos, o los hombres y los orangutanes. Le disparé. Sin embargo, se puso a aullar con voz rara que más semejaba a una tos. Estaba furioso, rompía las ramas. Enseguida desapareció entre el follaje. Nuestro destino es un gran caserío de los Iban del grupo Sidaya, gentes que tuvieron una gran reputación de cortadores de cabezas hasta la época de James Brooke, el primer rajá blanco. Todo es ya tan moderno que a veces los normales tropiezos de un viaje nos sorprenden. Pero ahora hay que salvar una especie de frontera. El problema a veces son los atascos que causan los grandes troncos que caen al río Lemanak. Luego, otra vez, la monotonía en un río que parece sospechosamente inmóvil. No estamos ni demasiado lejos ni demasiado cerca de nada. En un bello ecosistema, sí, pero también en un río y una selva cada vez más frágiles. Estas tierras son ya de los Iban de costa que desde hace muchos decenios emigraron hacia las cabeceras de los ríos. Los Iban hoy pueden ser unos 300.000 de los 2 millones de habitantes de Sarawak. Hace menos de un siglo, los rajás blancos prohibían cortar cabezas. ¿Cómo será la vida en la selva global?
Por fin vemos nuestra primera longhouse o casa larga y toda ella es de madera, o sea, de bambú. Con cambios es como lo que vio Wallace. Todas las casas Dayak están construidas sobre postes y tienen 70 u 80 metros de largo por 14 o 20 metros de ancho. Este es el Ruwai, como si dijéramos la calle mayor, la calle interior de este caserío de Serubá. Aquí viven hasta 24 familias. Es difícil encontrar por esos mundos viviendas tan originales como estas casas largas de los Iván. Es como un poblado colectivo, pero a lo largo, y puede albergar en torno a 200 personas. En el Ruwai se encuentran los vecinos, o charlan, o hacen sus labores, como si fuese la plaza mayor de un pueblo en otras latitudes. Esta espectacular calle bajo techado mide 250 metros de larga. Está recubierta en parte por esteras por las que hay que andar descalzos. Un hombre Iván, tatuado de cuello a pies, se echa un pitillo. El estrés no parece haber llegado a Borneo. Ha cambiado la vida. Unas calaveras colgadas del techo son el testimonio del antiguo corte ritual de cabezas humanas. Todavía, en ocasiones especiales, alimentan a las cabezas cortadas con arroz y vino para que su espíritu siga vivo y proteja la casa. Todo eso convive con nuevas generaciones de Iván que tocan la guitarra. Mientras, en el río, las barcas largas ya están recogidas para pasar la noche. Cuando cae el sol, en la selva de Sarawak, se recuerda más que nunca la nobleza que ha de tener el hombre en su lucha por la vida, una nobleza como la de Tuan Jim, Lord Jim, un aventurero con honor, uno que ponía lo esencial sobre la hojarasca. La conquista del amor, del honor, de la confianza que en nosotros depositan los hombres, el orgullo que esto engendra, la fuerza que comunica, son materiales apropiados para forjar con ellos una narración heroica. Mas ocurre que lo que hiere con fuerza nuestra mente son las exterioridades de semejantes triunfos, y en Jim tales exterioridades no existen. Por la mañana temprano nos despertamos como en medio mundo por los gallos. Pero no unos gallos cualquiera. Son los animales más vistosos y los únicos símbolos combativos de una sociedad Iván que con los tiempos que corren parece completamente apacible. Algunos Iván llevan gorras de béisbol como en Brooklyn. Otros Iván más mayores se hacen como mucho a un pantalón corto y unas chancletas. En cambio, aman y acarician su mayor pasatiempo a falta de películas, un gallo con buenos espolones. ¿Qué hora es en una casa larga? Pues la misma que en todo el mundo. El Duay Rumá, el jefe de esta casa larga, pues también tiene, aparte de sus colgantes y atavíos tradicionales, un magnífico reloj que da las 9:25 de la mañana aquí en Borneo.
A estas horas se ven sobre todo niños y mujeres dentro de la casa. La escuela está aún demasiado lejos. La casa larga también dispone de un sadao, un desván para guardar los trastos, tan ancho como la propia vivienda colectiva. Y luego está la tanju, una gran terraza colgante y corrida que se usa un poco como el patio de vecindad. Los niños salen a la terraza a echar a volar las cometas. Las mujeres limpian aquí el arroz, es decir, la comida. Maka padi baru. Padi tu sitek kemarin deh. Ukai padi baru tahu. Ukai. Kata kodenya deh. Kami tu nyembui padi itu deh. Ngambil kadingian. Decir arroz en Asia es más que decir pan en otras latitudes. Los Iban antaño vivían de la selva, hoy viven del arroz. Ciernen la cascarilla con una suerte de cedazo, como el medio mundo para separar el grano del polvo y la paja. Si el arroz es cosa de mujeres, la pimienta es cosa de hombres. Restriegan con los pies desnudos los racimos de pimienta como si fueran uvas duras y verdes, y de la bola que forman van desgranando la valiosa pimienta. La mayor parte de la producción es para vender fuera. El acceso a la casa larga es una escalera monóxila, un solo tronco de árbol en el que se han tallado los peldaños. Retirando la escalera por las noches, la casa larga se convierte en un palafito, o mejor, en una especie de fortín elevado donde no llegan los peligros. La selva aconseja apiñarse en una casa larga. Los hombres se unen por clanes y familias contra quienes, hombres o animales, buscan sus cuellos con las peores intenciones. A lo largo de la Ruai, o calle mayor interior, viven 24 familias y por lo tanto hay 24 apartamentos privados, cada uno con su puerta y su signo distinto. Hay quien pega en la puerta un cromo del Sagrado Corazón de Jesús. Otros bilek, como llaman a los apartamentos, son tan originales por fuera como este, el del señor Angam. Dito ba? Pada ya Iban. Rutan to ame kami dari kampung. Lama kami tu dari kampung dah bisa 5 hari. Dah kampung lalu jembi dah tanah dulu. Ya udah rangkai baru kami ngagak segala gitu. Ngagak segala tu lama ame. Bisa 6 minggu baru nyari teman satu. Buat kami ngagak gitu. Rino benda pun satu mel, apa ngurang ada gitu. Nya kang ngagak segala pun satu. Ahora nos permiten visitar el apartamento del Tuay Rumá, el jefe de este caserío. Una vez dentro del bilek, se abre un mundo mucho más extenso de cuanto parecía desde el exterior. La primera estancia es la del dormitorio. Varios cromos atestiguan la nueva fe de los Iban, que en este río son cristianos en su mayoría. Otra cosa es que aún crean en paralelo en una proliferación de espíritus. ¿Cómo casan los espíritus del río, de las cabezas cortadas, del arroz y la pimienta con la televisión? Todo depende de un generador de electricidad que solo pueden encender un par de horas por las noches. Aquí come la familia del Tuay Rumá desde hace una década, cuando pasaron del suelo
a comprar una mesa y 6 sillas altas. Por último, se encuentra la cocina en una pequeña plataforma exterior en la trasera de la casa. Tiene una parte, la del fogón, bajo un cobertizo. Y Tan, la mujer del jefe, hace una pasta verde y viscosa. Es una gran makai, es decir, una gran comida. Su nuera, fuera del hogar, raya una buena cantidad de coco. Hoy esperan a unos invitados. La señora Itán también va a ofrecer a sus visitas el plato cumbre de la gastronomía Iván: arroz y pollo dentro de una caña de bambú que se pone a cocer al fuego lento de una pequeña hoguera. Los huéspedes de hoy son unos alumnos de una escuela de paramédicos y asistentes sociales de la zona. Han venido a hacer prácticas en el río Lemanac y a supervisar las condiciones de higiene en esta casa larga. Sin embargo, los paramédicos no se alojan en esta casa larga tradicional, sino en la que mantiene este mismo clan Sidaya a un par de kilómetros. Ya es una casa larga de cemento y con el suelo de baldosas. Los domingos, después del servicio religioso, algunos dan cuenta de una comida especial sobre las esteras. Las viejas casas largas suelen incendiarse o abandonarse. Renovar sus materiales naturales es largo y costoso. Los Iván ya suelen recurrir a la chapa ondulada, y el plástico triunfa y desde hace décadas. Sin embargo, lo más chocante es la persistencia de un mundo ancestral liderado por el viejo chamán. Untín, el chamán, sigue haciendo amuletos y preparando hierbas curativas. Como otros muchos pueblos de este planeta, los Iván, mal llamados Dayak, siguen recurriendo a la vieja magia simpática, por contacto, aunque solo sea por si acaso. Frota la mariposa de piedra en los brazos para alejar encantamientos muy parecidos a los reumas. Si lo necesitan, los Iván pueden ir en 6 horas a un buen hospital de Kuching, pero el brujo de la casa tiene remedios más sugestivos, más que nada por los rápidos. Hay un puente de madera cerca de la casa larga que separa dos mundos, el de los muertos y los vivos. Entre ambos mundos circulan espíritus poco definidos. Una efigie de un soldado muerto, un tuntún, como un fetiche, no está claro si fue de un japonés o de un inglés en la Segunda Guerra Mundial. Hay que suponerlo, pero en Serubá nos aseguran que la última cabeza humana fue cazada por el padre del actual jefe, y el Tuay Rumá, el jefe, tiene casi 80 años. Los muertos Iván permanecen 3 días en la casa larga. Luego les entierran y depositan una vasija que contiene sus principales pertenencias. El territorio de ultratumba no está reñido con poner un viejo transistor. Las gusi, antiguas jarras chinas, llegaron a Borneo a través de complejos trueques comerciales. Serán cristianos, pero los Iván se aferran a que los muertos vuelven inmediatamente a la vida, a otra clase de vida vigilante sobre la prole y las cosechas. A veces el silencio sepulcral se rompe con el canto entrecortado del pájaro capang. Sige pendam masalah kami
nguan matan serubah tu segitu kata 100 tahun tadi tu. Nya bangkai naik ko nya dia. Lapai ko din tucuang den, lapai berani. Kami ada pendam kai sikit titik raja luki. Tu sikit pendam iban, asal iban. Orang nanti parai banyak kari tu, orang kulu kan. Banyak gitu. En conclusión, los Iván, vivos y muertos, dependen del arroz. Lo cultivan aquí por el procedimiento de chamicera. Talan y queman una parte del bosque para hacer sus siembras y vuelta a empezar. A veces el espíritu del arroz está demasiado enojado con los hombres y no entrega la macay, la comida. Antiguamente, los Iván no entendían bien el beri-beri, la enfermedad que con síntomas de debilidad se abatía sobre ellos aun comiendo arroz descascarillado. Más arroz sin cascarilla comían y menos energía tenían, como ya estudió a finales del siglo XIX el doctor Charles Hoss. Otro gran recurso de Serubá son los pimenteros. Las plantas se enroscan en torno a unos palos como si fuesen yedras hasta producir racimos llenos de unas bolitas de una pimienta tan dulce y aromática que por ella Sarawak, el norte de Borneo, se ha hecho famoso desde la antigüedad. Claro que Conrad decía que algunos blancos darían más que su alma por un saco de pimienta de Borneo. Hasta hace aproximadamente 60 o 70 años los Ivans cortaban cabezas. En estos momentos siguen teniendo todavía sus largas cerbatanas, pero lo más normal es que usen carabinas. Así pasa otro día tan plácido como el río Lemanac. Al atardecer vuelven del campo con verduras y palos. Los marineros y pescadores de agua dulce amarran sus barcas largas. Pero les queda la noche. No hay rito, ni antiguo ni moderno, sin ofrecer tuac, vino de arroz. Budit Analiba, el tuay rumá o jefe de la casa, se pone su mejor sombrero de plumas de aves de la jungla. Lo más habitual es hacer una ofrenda al espíritu de la casa, sin olvidar las cabezas cortadas bajo las cuales aún vive esta gente. El tuay rumá ahora bendice las varias direcciones de la casa con un huevo, símbolo de abundancia presente y futura. Es el miring, una ceremonia de cuando los Iván no sabían que era malo cortar cabezas. Antaño, estos ritos aplacaban la otra parte de la jungla, el mal y sus manifestaciones animales. Hoy usan hasta palomitas de maíz. Con sus bailes, los Iván imitan la naturaleza. Vieron un calao, un pájaro bucerótido que volará un día hasta los últimos confines de la tierra, y se adornaron con sus plumas y adoptaron con sus brazos la forma arqueada de los grandes picos de cuerno de esas aves reinas de Borneo. Es la danza que llaman sirat.
Amanece otro día en la Casa Larga. Hoy va a haber pesca. Las mujeres de Serubá siempre se ponen de buen humor cuando van a la quebrada del Nemanac. Algo caerá en sus cestas, máxime tras una breve oración para que los espíritus del regato sean propicios. Echan unas coronas vegetales como ofrenda. Tras enturbiar el agua con sus cestas trampas de ratán, rastrean la corriente en busca de peces y camarones de agua dulce. La pesca tiene que ver con la benevolencia de los espíritus, amén de la suerte. A veces los Iván pescaban con barbasco, con una hierba llamada tuba, cuyo jugo anestesiaba a los peces. Hoy todo esto que es adat, tradición, va mermando como los peces en el río y los calaos en las ramas. Antes había tantos peces como para hacer represas en los arroyos y poner allí trampas en forma de V, una larga cesta cónica. El principio es conocido. Fácil entrar y difícil salir. Esta es la magra pesca del día, pero son proteínas y nuevos sabores, nada despreciable. Con todo, pescar es más fácil que cazar soplando un dardo con una cerbatana. Últimamente, los hombres Iván bucean con gafas y fusiles. Mucho despliegue a veces para tan escaso arponeo. Antes usaban arpones con barbas de hierro en las puntas. Hoy son fusiles parecidos a los de otros sitios. Las insuray, flores blancas como frangipanes, caen en el río Lemanac al atardecer. Los hombres vuelven de sus chacras en canoa. Los frutos de la tierra son generosos por doquier en Borneo, en los tres espacios que tienen: la jungla virgen, Rimba, la jungla secundaria o Belukar y los claros de la Roza que se van recuperando, Semak. Pero lo mejor que tienen los Iván es su alto concepto de la solidaridad. Poder vivir en una comunidad tan singular como la de la Casa Larga, donde dedican mucho tiempo a cultivar sus tradiciones.
Esta danza de los bambús, saltar sobre ellos sin que les pillen los tobillos, es una de las más comunes en medio mundo. En medio mundo, desde España hasta las islas de Indonesia, los jóvenes, sin consolas ni videojuegos, llegaron a la misma conclusión. Hay que saltar con habilidad para que no te pillen. España llegó a tener interés en Borneo para asegurar un mejor control de las Filipinas. Al final, la Compañía Inglesa de la India Oriental ganó la partida de quedarse en el norte de Borneo, lo mismo que los holandeses en el sur de la isla. Luego, los Brooks, los Rajas blancos, se hicieron con Sarawak con la política del divide y vencerás. Divide y vencerás a chinos, malayos y por supuesto a las tribus Dayaks. Los paramédicos, invitados por el jefe de Serubá, quieren aprender el salto de los bambús. Ven que los Iván tienen buenos entretenimientos, aunque ellos hayan venido aquí por el tema de la higiene. En 1839, el aventurero inglés James Brooke llegó con su navío The Royalist a la boca del río Sarawak y ayudó al sultán local a sofocar la rebelión de los piratas, tanto de los Dayaks del mar como de los Ilanuns y Bayaus, filipinos mahometanos de Sulu. Los jefes Iván se amoldaron bien a la dictadura blanda de los Rajas blancos, que duró hasta la invasión japonesa en 1941. Luego, en 1963, este territorio fue de Malasia. La noche Iván es ecuatorial, cálida y también larga. 12 horas de tinieblas frente a 12 horas de sol. En las casas largas han llegado los generadores de luz eléctrica, el cristianismo, las galletas y las chanclas. Eso y más hace global a la casa larga. Esta vez van a ofrecernos un mirín de despedida. Untín, el chamán, enseña hoy su tatuaje desde la garganta hasta los tobillos. Es una marca del viejo tiempo de la cultura Iván. El tatuaje era su segunda piel, la piel mágica, la que comunica con los espíritus. Los jóvenes ya no están tan seguros de eso. Antes, los tatuajes corporales mostraban el número de cabezas cortadas y contaban el valor de la gente. Los tatuajes eran, por otro lado, todo un sacrificio personal para asegurar la fecundidad. Los brazos se ondulan como el Blumtong, el arco iris. El arco iris era el camino de los hombres, pero tenía un puente para bajar en busca de mujeres. Las mujeres de los cazadores de cabezas apreciaron las monedas de plata de los españoles que traían los filipinos. Y con esas monedas, y con las de los chinos y los ingleses, hicieron tintineantes delantales. Ya lo decía James Brooke, los Iván eran todo actividad, dinamismo, energía, unas gentes que, limando sus excesos en el corte de cabezas, podían ser útiles súbditos de su particular corona. Dicen que resistirán en Serubá,
pero a un par de kilómetros río abajo ya construyen casas largas modernas con ciertas comodidades para el turismo. La suerte, Iván, está echada. Nos vamos de Serubá, donde los buenos, Iván, viven inmersos en un primer estadio de la globalización. Solo un hombre, como Tuan Yin, sería capaz de rebelarse al fatal curso de los acontecimientos. La tierra, decía Doramin, se queda siempre donde Dios la ha puesto. Pero los hombres blancos llegan hasta nosotros y al cabo de poco tiempo se van. Se van y los que ellos dejan a su espalda no saben cuándo van a volver. Se van a su propio país, vuelven a su propia gente. Y eso es lo que ese blanco hará también. No, no, contestó con vehemencia Lord Jim.